noches a todos, bienvenidos a este lugar, los que estáis aquí en la iglesia y los que están a través de las redes sociales, bienvenidos a una noche más, a un ratico con Dios. Amén. Creo que en esta noche nos vamos a gozar mucho, como siempre estamos con mi hermano Oscar, que me acompaña en esta noche, perdón. Buenas noches a todos, a los que nos siguen por el directo de TikTok y agradecer a todos los que han venido hoy aquí. Estamos hoy aquí con un episodio nuevo para hacer pues algo nuevo, que es un coloquio con el hermano, con nuestro pastor Gusti, en el que pues trataremos diferentes preguntas para todo el que tenga dudas, y yo sé que va a ser hoy una noche de bendición. Amén. Y si le parece bien al pastor, pues me gustaría pues presentar esto antes de seguir y que colaboremos y entremos un poquito en el ámbito espiritual. Y aprovechando que tenemos aquí con nosotros a nuestro hermano Fifi, me gustaría pedirle si puede presentar esto. Padre eterno, Dios del cielo y de la gloria, Señor, muchas gracias en esta noche, Dios mío, Te adoramos, por darnos este gran privilegio en esta dicha, oh Dios de gloria, poder congregarnos en este lugar nuevamente, Dios mío, sabiendo de antemano que tú ya estás aquí, Señor, y que tú has preparado esta reunión, Dios mío, para que nuestras vidas sean bendecidas, Padre, por medio de este acto, oh Dios de gloria. Presentarte a tu siervo, Señor, el cual va a ser el que tú has escogido, Dios mío, para que en esta noche podamos hablar de tu santa palabra, Dios mío. Ruego, Padre, que tú seas protagonista por medio de él, Dios de gloria, y pongas en él, Dios mío, esa palabra adecuada en cada momento y en cada pregunta, oh Dios de gloria. Gracias te damos de antemano, Señor, porque en esta noche tu gloria va a ser derramada de una forma especial, Dios mío. Bendice a los que aquí nos encontramos, Dios bendito, y bendice a los que están escuchando por medio de otras plataformas, Dios de gloria. Muchas gracias de antemano porque creemos por la fe que vamos a salir bendecidos en esta noche. Muchas gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir adorando al Señor 5 minuticos, aprovechando que está la semanita, que pasen por aquí y que nos canten unas alabanzas espirituales para el Señor. Aleluya, Padre. Ahora daremos lugar al siervo del Señor que está con nosotros. Santo. Sería mejor ponerlo un poco más recto. Cuando estáis de pie, una frase le hemos puesto peso. Sí, por ejemplo, el cometido que se siente, ¿no sabéis? Es que no basta nadie de pie más que nosotros. Te adoramos, Rey de Gloria, Padre. Respalda, Señor, estas alabanzas, Dios mío, por favor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Te adoramos, Rey de Gloria.
aquí yo veo salvación mirando al Calvario. Vosotros veis morir a un carpintero en vano y yo me muero por besar su cuerpo traspasado. Gloria a Dios. Que se nos dais cuenta de quién es adorarte, adorarte desde santo, generaciones cantando, Jesucristo es el Rey, muy madero ensangrentado, aquel tallarla te amo, tus pecados yo cargué. Y entonces límpiame una vez más, lávame con tu sangre, sumérgeme en el río del perdón y en cada rincón vuelve a purificarme, restaurame otra vez, por favor, lléname y renueva mi ser. Yo sé que ya moriste una vez, pero si aún está fluyendo tu poder, límpiame otra vez. Gracias por los beneficios de la cruz. No somos Te amo y no lo puedo remediar, te amo y no lo puedo evitar. Mi vida depende de ti, Señor. Te amo y no lo puedo remediar, te amo y no lo puedo evitar. Mi vida depende de ti, Señor, y hoy proclamo que no hay quien se compare a ti. Tú eres sin igual, no lo hay, no hay quien se compare a mí. Tú eres sin igual. Y llora, mi Jesús en la cruz enamora. Adorar al Cordero que se entregó en la cruz para salvar su pueblo. Y llora, mi Jesús en la cruz enamora. Adorar al Cordero que se entregó en la cruz para salvar su pueblo. Mi hermano Rubén, por favor, siervo del Señor, que haga una oración de fe al Señor presentándole al siervo del Señor. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Padre amado, Dios de la gloria y del poder, Gracias, Señor. en esta hora Gracias, juntamente Señor. con mis hermanos, Gracias, Señor, Señor, gracias. como no presentarte, Dios mío, a tu Gracias, ministerio, Señor nuestro Jesús. hermano Gusti, para que en Gracias, esta hora, Padre. Padre, tú lo uses conforme a tu voluntad. Te ruego por favor que lo uses en gran manera, Padre amado. Amén. Respárdalo, Señor, dale entendimiento en esta hora,
para resolver cualquier duda de nuestros corazones por medio de tu palabra, Señor. A ti te lo presento en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues en esta noche, como hubiera dicho nuestro hermano Oscar, tenemos un invitado muy especial con nosotros, que es nuestro hermano Gusti. Amén. Lo vamos a recibir por aquí, los que estáis aquí, ¿verdad? Un aplauso fuerte para el Señor. Gracias por aquí, nuestro hermano Gusti, por favor. Y que tome asiento, para que esté más cómodo en el nombre del Señor. Los que estamos aquí no vamos a ser solamente espectadores, ¿vale? Vamos a colaborar todos juntos. Miren, lo vamos a hacer de esta manera. Aquí está nuestro hermano Gusti, que Dios lo bendiga mucho. Y pues toda aquella persona que tenga alguna pregunta de la palabra del Señor, pues levantará su mano. El hermano Oscar le pasará el micro para que se escuche bien. Pues nuestro hermano Gusti, pues le responderá la pregunta, ¿vale? No os cortéis. El que tenga una preguntita, que levante la mano y que haga esa pregunta, ¿vale? No te quedes con esa duda en tu corazón. Amén. Y nuestro hermano Agustín está aquí porque nos deja los micros, ya lo damos, ¿vale? Bienvenidos y buenas noches. Estoy muy agradecido con el Señor de poder estar en este lugar y ver tantísima gente en la iglesia a estas horas de la noche. Gracias a Dios y también al pastor por contar conmigo y ponerme aquí delante de vosotros para responder vuestras preguntas, si las sé, obviamente. Es una gran responsabilidad, pero hablar de la Biblia siempre ha sido mi pasión. Os aconsejo que cuando preguntéis para aprender y para saber, ¿vale? Y que siempre sea para edificación. Estoy seguro que todos tenemos preguntas y no siempre sabemos todo. Pero estoy seguro que Dios nos va a bendecir y vamos a aprender un poquito más en el nombre del Señor. Digo algo y es que no te delaches a hacer una pregunta porque la consideres que es sencilla. Muy bien. Amén. Porque a lo mejor lo que tú consideras sencillo es una pregunta difícil de responder. ¿Verdad? Así que espero que Dios nos ayude, que me ayude a mí también y que aprendamos un poquito más esta noche. Amén. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con la ronda de preguntas. ¿Algún primer voluntario para romper el hielo? Bueno, pues tenemos pregunta del candidato de la iglesia, nuestro hermano Quique. Sí, déjanos en fijo, sí, que sigamos. Bueno, hermano Quique, adelante. Que se escuche bien, ¿eh? Buenas noches, lo primero. La pregunta que le quería decir es, todos sabemos el mandamiento principal, que es amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero lo que quería preguntar es si el Señor toma igual el pecado de fallarle a Él que el pecado de fallarle a un hermano. Esa era la pregunta. Buena pregunta, Enrique. Cuando hablamos de amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, está claro que tanto el amor hacia Dios como el amor a tu prójimo es el mismo. Y te digo por qué. Porque dice la Biblia que aquella persona que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, Dios le llama mentiroso. Muy bien. Muy bien. Es decir, que si yo amo a Dios, por ende, tendré que amar a mi hermano. A la pregunta tuya de si es pecado más grande o pecado más cruel o tiene un volumen mayor de pecado, tenemos que decir que nosotros no creemos en los grados de pecado. Muy bien. Entendemos que la paga del pecado es muerte y que existe, sí, un pecado imperdonable, pero que el pecado, tanto el que consideramos pequeño o el que consideramos grande o el que tenga menos impacto social, sobre todo en nuestra comunidad, que es una comunidad gitana, eso no es relevante para decir que hay unos pecados, unos grados de pecado, como así sí lo cree, por ejemplo, la Iglesia Católica. Nosotros no. Nosotros pensamos que la paga del pecado es muerte. Muy bien. Conclusión y resumen. Es igual que no ames a Dios o que no ames a tu hermano. Es más, si no amas a tu hermano no podrás amar a Dios. Muy bien. Amén. Muy bien. Que Dios te bendiga. Pues muy buena primera pregunta. Siguiente pregunta, ¿algún voluntario? Vale, tenemos aquí a la hermana Marina que ha levantado la mano. Dios lo bendiga, tío. Quería preguntarle,
estoy estudiando el Génesis y ¿cómo podría contribuir la esposa de Noé a Dios? Buenas noches. Muy buena pregunta que nunca me la he llegado a plantear. ¿Cómo podría contribuir o cómo contribuiría la esposa de Noé en el mensaje que Dios le dio a Noé? Te refieres, ¿no? Está claro que el mensaje lo recibió Noé. Es claro que la misión o la comisión la recibió Noé, que era construir un arca. Ese era el mensaje que Dios le había dicho. Dios le dijo que había tomado una decisión y que en esa decisión había trazado un plan para salvar a su familia, es decir, 8 personas. ¿Cómo pudo contribuir? Realmente en la Biblia no aparece nada que ella contribuyera, pero yo siempre digo algo, que el matrimonio es cosa de 2, pero a la vez es 1. Por eso, cuando Adán vio a Eva, dijo, esa es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Entiendo que en el cometido del ministerio que Dios le había dado a Noé, aunque ella no tenía una labor indicada por Dios, sí que ese hombre necesitaba la ayuda para construir, para estar, para levantarse, y pienso que el apoyo, yo principalmente resaltaría más el apoyo, apoyando a su marido en esa difícil tarea. Noé, pregonero de justicia. Bueno, antes de pedir, primero vamos a resolver las preguntas de la gente que está aquí y luego al final, si vemos alguna pregunta interesante en el directo, pues también la responderemos. Pero de momento, para la gente que está aquí en la iglesia, ¿vale? Entonces, ¿algún voluntario para la siguiente pregunta? Pues bueno, hermano Juan, tengo aquí al lado. Lo primero, buenas noches. Pues ya lo sabe que es mi tío, mi amigo, mi pastor, hablamos todos los días. Y en el trabajo me preguntaron una cosa muy curiosa, ¿sabes? Y me dijeron, yo dije, en base a mi poco entendimiento y a mi capacidad, yo dije que no estaba seguro de toda la creación como él la cree, porque él la cree en un método científico. Pero yo lo que le dije y lo que tenía en fe, que Dios es eterno. Eso lo tenía claro. Y entonces él me dijo, entonces Dios no puede morir. Y le dije, pues no, obviamente que no. Y me dijo, entonces los ángeles tampoco. Entonces los ángeles también son eternos. Y en resumen, quisiera que la pregunta sería, ¿qué diferencia puede haber entre la eternidad y la inmortalidad? Porque los ángeles, tengo por entendido, que aunque no son eternos, sí que son inmortales. Entonces la pregunta sería, ¿qué diferencia hay entre la eternidad y la inmortalidad? Dios te bendiga mucho por esa pregunta. Es una pregunta, la verdad, que para responder nos llevaría un ratito y nos comeríamos a lo mejor el rato de los demás, ¿vale? Pero, como tú bien apuntabas, solo hay uno eterno. Ya no es solo eterno, sino que es sempiterno. Y este es Dios, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre ser eterno y ser inmortal? Ser inmortal significa que no tienes un tiempo establecido en la habitación de tu alma. Es decir, que toda persona, cuando hablamos de la habitación del alma, hablamos de nuestro cuerpo. Toda persona tiene un tiempo establecido en su cuerpo, que va a estar en esta tierra. Por lo tanto, tú no eres inmortal. No, ni ninguno de los que estamos aquí. Por eso dice la Biblia que Él es el único que tiene inmortalidad y que Él vive, habita en la luz inaccesible. ¿Qué diferencia hay entre la inmortalidad y la eternidad? El único que es eterno es Dios, nuestro Padre. Vale. ¿Y qué diferencia hay? Que los ángeles que son inmortales significa que no están sujetos a un tiempo de duración, no son temporales. Pero a su vez dependen de Dios porque son criaturas creadas. La diferencia entre el eterno y el inmortal es que los inmortales dependen del eterno. Muy bueno. Amén. Muy bien. Adán en el huerto del Edén estaba diseñado para ser eterno, pero comiendo del árbol de la vida. Amén. Esa es la diferencia entre inmortal y eterno. Hay algunas cosas más, pero si no, está mal. Me la explica luego. Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta? ¿Algún voluntario? Vale, pues como nadie se atreve, pues... ¿Sí? Vale.
Pues el hermano Rubén. Buenas noches, hermano Agustín. Sabes que hablamos muchas veces por WhatsApp, pero también tenía aquí guardada una pregunta. Mi pregunta es sobre el desamparo que hubo en la cruz del Calvario. ¿Cómo fue ese desamparo y qué fue esa separación? Dios te bendiga, Rubén. Recuérdame que te baje la nota del examen este último. Una pregunta muy buena. Como he dicho al hermano Juan, que requeriría un tiempo bueno para explicártelo bien, pero yo te voy a dar mi opinión. Cuando Cristo en la cruz clama, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tenéis que notar algo, que en el Getsemaní Jesús le llama a Dios Padre. Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. Pero en la cruz no le llama Padre, le llama Dios. Vale. El Salmo 22 dice esta frase misma: Dios mío, ¿por qué me desamparas? ¿Por qué está tan lejos de mí la salvación? Este Salmo de David era una profecía mesiánica, una de las 33 que tuvo que cumplir Jesús. Cuando Cristo clama por Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, estaba cumpliendo una de las profecías mesiánicas que había sobre su persona. Pero ¿por qué ese desamparo? La Biblia dice en Isaías 53 que todos nosotros nos descarriamos. Nos perdimos como ovejas sin pastor, pero Él dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Y Jehová cargó el pecado en Él. Segunda de Corintios 5 dice, aunque Él no tenía pecado, se hizo pecado por nosotros. Él, cuando clama ese desamparo, es porque cuando Jehová carga todo el pecado de todos los tiempos, del pasado, del presente y del futuro hasta que Cristo venga, en el cuerpo de Cristo, Dios no tiene comunión ni con el pecado ni con las tinieblas. Y la comunión perfecta y armoniosa que había entre el Padre y el Hijo se ha tenido que romper por causa del pecado. Aunque Él no tuvo nunca pecado, ni conoció pecado, Él cargó con nuestros pecados, con nuestras enfermedades y con nuestras rebeliones. Por eso cuando Él lo desampara, en el Getsemaní dice, Padre, pasa de mí esta copa. Pero en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabes? David escribió una palabra, Rubén, y dijo, he sido joven y he envejecido y no he visto al justo desamparado. Muy bueno. Amén. Ni mendigo, ni justo que mendigue pan. Y yo decía, Señor, ¿por qué el más justo entre los justos fue desamparado? Y sabes, mi mente analítica me llevó a analizar una cosa, que David, el rey David, llevó al pueblo de Israel a la ley. Es el rey que más llevó a la ley, porque estaba hecho conforme al corazón de Dios. Y en el tiempo de David, el pueblo cumplía la ley. Y había una ley que decía que cada 7 años se perdonaban todas las deudas y se declaraba año de jubileo. Y así, de esta manera, evitaban que hubiesen mendigos. Pero vemos que en el tiempo de Jesús había un pobre Lázaro que se sentaba a la puerta del rico y era un mendigo, porque el incumplimiento de la ley genera mendigos, entre otras cosas. Qué bonito. Pero, ¿por qué en el tiempo de David, como cumplían la ley, no había? Él dijo, yo lo que he visto es que he sido joven, he sido viejo y no he visto al justo desamparado. ¿Pero por qué? Porque se estaba cumpliendo la ley. Porque la gente iba a la palabra de Dios, pero en el tiempo de Cristo no lo estaban haciendo. Y termino con esto. El justo fue desamparado para que los injustos fuésemos amparados. Vale, un segundo, a ver, que ahora hay una pregunta aquí de una hermana, pero que le da vergüenza, entonces, un segundo. Buenas noches. Buenas noches. No sé si se me va a entender, pero yo quería preguntar que cuando nos vayamos al cielo, si nos vamos a reconocer unos con otros o cómo va a ser. Buena pregunta y muy interesante. La pregunta que tú haces es una pregunta
que nos hacemos y se hacen muchos creyentes, pero la respuesta está en la Biblia. El apóstol Pablo dice que ahora vemos por un lente oscuro, pero cuando llegue el momento, dice el apóstol Pablo, nos conoceremos como fuimos conocidos. La esperanza que tiene el creyente es que nosotros nos vamos a reconocer en el cielo. Y ahora yo te planteo más preguntas. Si yo no he conocido a un bisabuelo o a una bisabuela, ¿lo voy a reconocer? La respuesta es sí, lo voy a reconocer. Y si es alguien que un bisnieto mío me va a reconocer él a mí, sí, me va a reconocer. Y te voy a explicar por qué. Porque cuando resucitemos, dice el libro de Corintios capítulo 15, resucitaremos en poder, en gloria e incorruptibles, semejantes a Cristo. Es decir, que nuestras limitaciones propias de nuestra naturaleza pecaminosa, ahora mismo vemos por un lente oscuro y tenemos un montón de preguntas que no tienen contestación. Pero cuando llegue el momento, te pasará como a Adán. Adán se durmió en un sueño profundo, dícese como un coma, se despertó, vio a su mujer, nadie le dijo quién era, pero la vio y dijo, esa es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Por el Espíritu, él recibió que esa mujer era de su hueso y era de su carne. Pues ese mismo discernimiento o intuición que tenía Adán antes de pecar es el mismo que nosotros tendremos en la resurrección. Por eso nos reconoceremos. Dios te bendiga. Siguiente pregunta. Yo pero no sé cómo hacerlo. A ver. Tú explícamelo y a ver. A ver, yo sé que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los mismos. Pero ¿cómo puedo entenderlo y explicarlo? A ver, se le pregunta con curvas, papá. Dice que ella entiende que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Pero ¿cómo puede entender de una manera fácil A los demás. para que lo entiendan los demás? Dios te bendiga, Moreno. Se nota que eres boja. Explicar algo tan complicado como la naturaleza de Dios en un minuto es complicado, pero te prometo que lo voy a intentar. Yo tengo mi palabra y mi espíritu. Hay una diferencia, yo ni puedo mandar mi espíritu ni mi palabra es creativa. Pero yo siendo uno, a pesar de ser uno, tengo mi palabra y tengo mi espíritu. Dios es una unidad compuesta o compartida. El Padre, el Verbo y el Espíritu. Y siempre estuvo. ¿Cómo puede ser que el Padre, el Verbo y el Espíritu compongan la unidad de Dios? Es un misterio insondable. Nadie te lo va a explicar. Es más, todas las explicaciones que te den sobre esto se van a quedar cortas o van a ser equivocadas. Pero hay que, como es algo que se escapa a nuestro intelecto, tenemos que limitarnos a lo que dice la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? En el principio era el Verbo, la palabra, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Sin más. Y el Espíritu Santo es Dios. ¿Y cómo es posible que siendo tres sean uno? Pues es un misterio que el libro de Job dice, ¿descubrirás tú el secreto de Dios y serás igual al Altísimo? Es muy difícil. Yo siempre digo que Jesús dijo esta frase, por Emma. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Hay una parte de la naturaleza de Dios que tiene que ser por revelación. Y hasta la fecha, todas las revelaciones supuestas que se han dicho, la mayoría son equivocadas. ¿Cómo puede ser? Limitándonos a leer la Biblia y creerla, sin más, sin tratar de explicar a Dios por medio de un triángulo, de un redondo, de un huevo de una gallina o haciendo cualquier ejemplo. Dios es uno, indivisible, único y verdadero. Y ya está. Que Dios te bendiga. Bueno, ha levantado la mano nuestro hermano Josué, que ha ido antes donde la hermana Coraima, y le vamos a dejar el turno a él. Buenas noches. A ver, la pregunta es, cuando habla en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, que dice así,
porque ya está vacío el misterio de la iniquidad. Solo hay aquel que al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado del medio. Quisiera saber qué es lo que lo detiene y para que se tiene que quitar del medio para que se manifieste. Dios te bendiga, Josué. Tu pregunta es una pregunta escatológica, ¿vale? Tiene que ver mucho con la escatología, que son los eventos futuros. El libro de Tesalonicenses, la carta segunda, está escrita porque Pablo en la primera escribe sobre la venida del Señor. Tanto es así que los de la iglesia de Tesalónica venden todo lo que tienen y se van al monte a esperar a Dios. Él ve necesario escribir la segunda carta diciendo: parad, antes de que venga habrá dos cosas, la apostasía y el hijo de perdición. Esto es lo que dice. Con ello lo que trata es de dar una respuesta a que la iglesia de Tesalónica se ha quedado en la ruina y han tenido que hacer como unas ofrendas en las iglesias porque se quitaban el hambre aguantado. Ahora, él determina dos eventos: la apostasía, que ya está, que es negar la fe, es decir, gente que está en la verdadera iglesia, en la verdadera fe, y apostatar, porque apostatar es negar. Vale. ¿Quién es ese que en masculino dice, porque es masculino, al presente hay quien lo detiene? Vale. Sin duda alguna es el Espíritu Santo. Muy bien. El Espíritu Santo, te voy a decir por qué. Porque de lo que está hablando ahí es de la bestia. Y lo que impide que se manifieste la bestia como tal es el Espíritu Santo. Pero no creas que es el Espíritu Santo como Dios, sino que es el Espíritu Santo morando en el creyente. ¿Quién es el tabernáculo del Espíritu Santo en la tierra? La iglesia. Vale. ¿De qué está hablando? De que hay un cierto momento que la iglesia es trasladada, traspuesta, arrebatada. Y cuando todos los que tienen el Espíritu Santo, porque solo se irán los que tienen el Espíritu Santo, se van de la tierra, el Espíritu Santo es quitado del medio. Muy bien. Y entonces tiene vía libre para manifestarse la bestia. Por eso es que no es la iglesia lo que lo detiene, aunque también podríamos decir que sí, pero es en masculino y habla de el tabernáculo del Espíritu Santo en la tierra, que es la iglesia. Es decir, que lo detiene es el Espíritu Santo. Dios te bendiga. A ver, papá, que tengo aquí una pregunta de dos hermanas que no saben cómo formularla, a ver si os he entendido bien, ¿vale? Dicen que cuando subamos al cielo, preguntan si veremos al Padre, veremos a Jesús, veremos a los tres. ¿A quién veremos cuando subamos? Mira, yo os voy a traer el testimonio de alguien que lo vio. En el libro de Hechos, capítulo 7. Esteban alzó los ojos y vio a Dios y a Jesús a la derecha. Ahora mismo, si tuviéramos esa visión del cielo, veríamos a Dios y Jesús a la derecha. Pero cuando todo acabe y subamos al cielo, pues la verdad no me quiero aventurar a decirte. Pero sí que es verdad que ahora mismo estaba y está Dios y Jesús a la diestra del poder de Dios. Es decir, que está Dios y Jesús. Y en el libro de Apocalipsis 4, de nuevo te vas a encontrar que está Dios y Jesús. Vale, siguiente pregunta. Ahora miramos el directo bien. A ver, la hermana Marina tiene una segunda pregunta. Unas cuantas, pero... A ver, yo estoy estudiando el Génesis, como ya he dicho, y quisiera que usted me dijera cómo respondió y de qué manera actuó Abraham a los mandamientos que Dios le mandó. Abraham, para nosotros, es el padre de la fe, ¿vale? Y Abraham respondió con una obediencia incondicional. Te va a decir por qué. Porque Abraham fue el primero que Dios apartó. Dios empieza a escoger su pueblo con el llamamiento de Abraham en Génesis 12. Cuando le dice, no sal de tu tierra, vete de tu tierra. Cambia mucho de vete a sal. Dice, vete de tu tierra y de tu parentela, de tu familia.
a la tierra que yo te voy a mostrar, porque tampoco le dice dónde. Ahí Abraham estaba demostrando que él tenía una obediencia incondicional, porque era dejar sus negocios, su economía, su familia, su tierra, a una tierra que Dios no le dijo. No estaba cambiando su tierra por una mejor. Y después tenemos algo grande cuando Dios le promete tener un hijo a pesar de la edad de su mujer. Y él lo cree. Pero aún vamos más, que a Abraham Dios le manda a sacrificar a su hijo. Y tenía un conflicto Abraham entre ser un buen padre y ser un buen creyente. Pero las dos cosas no podían serlas. Si era un buen padre, era un mal creyente. Pero si era un buen creyente, era un mal padre. Porque si hacía caso a Dios, tenía que sacrificar a su hijo. Abraham, ciertamente, dice el libro de Corintios, que él en su corazón había sacrificado a su hijo. Es decir, que en su corazón lo había dado. Y Dios vio que él era capaz de darlo y que no hizo falta que lo diera. Podríamos aprender un montón de cosas de Abraham. Por ejemplo, que Dios no nos va a exigir algo tan grande como eso y que a veces no hace falta que lo hagamos, sino que estemos dispuestos a hacerlo. Dios te bendiga. A ver, tengo una pregunta de una hermana que me parece muy interesante. Le ha dado laches, entonces te la digo yo directamente. Cuando el pueblo de Israel vagaba por el desierto, caía maná del cielo y se ponía malo al día siguiente. Y la pregunta es, ¿por qué luego en el arca de la alianza perseveraba dentro de la urna? Dios te bendiga. El maná caía todos los días fuera del campamento para que el pueblo saliera de su tienda a coger el pan. El maná, la palabra maná significa ¿qué es esto? Fueron muy originales los israelitas al poner el nombre, ¿vale? Salían fuera y lo tomaban. Solo se podía tomar para el día siguiente cuando era el día previo al día del reposo. Pero si lo guardaban, le salían gusanos. ¿Por qué Dios hacía esto? Una, para que no se acomodaran y salieran a buscar el pan. Y dos, para que no cogieran para mañana, que cogieran para hoy y dijeran, y mañana Dios proveerá. Esta es la manera que Dios le enseñó al pueblo de Israel dependencia de Dios. Porque mantenerte en un paraíso, Juan, donde hay agua, donde hay frutos, donde hay comida, es muy fácil. Pero ¿por qué los llevo 40 años por desierto? Les di una lección. Que en el desierto solo se puede depender de Dios. Porque humanamente es imposible. ¿Y por qué el maná se ponía malo? Para que no cogieran más. Le di al botón 2 veces. Para que no cogieran más y confiaran en su previsión y no en la providencia divina. ¿Por qué 400 años después, dentro del arca de la alianza, el maná estaba intacto? ¿Sabéis? El arca de la alianza es tipo de Cristo. Porque estaba hecho con madera de acacia, que lleva espinos, pero estaba revestida de oro. Y esto nos habla de las dos naturalezas de Cristo, la humana y la divina. También nos habla que había dos querubines que se miraban uno encima del otro. Y esto también nos enseña que en la vida de Cristo, Él estuvo rodeado de ángeles en su resurrección en el Getsemaní. Pero nos habla que tenía 2 varas, 4 anillas y dentro estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. ¿Por qué es tipo de Cristo? Porque la vara de Aarón significa autoridad. Y las tablas de la ley significa que las tablas de la ley y la mano de Moisés se rompieron. Porque las rompió cuando el pueblo apostató. Pero Cristo es el único que guardó la ley. ¿Y el maná por qué? Porque Él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Y qué era el maná? El pan que descendió del cielo. Te estaba diciendo que la palabra del Antiguo Testamento y de la ley era una palabra que tenía fecha de caducidad, porque la ley era el conductor a Cristo. Pero Él, la palabra que tenía Él, no se caducaba ni se pasaba. Por eso dijo, mis palabras son vida
y son eternas. Es decir, que toda palabra que se dio en el Antiguo Testamento era sombra y conductor de la palabra hecha carne que iba a venir. Por eso él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Que Dios te bendiga. Bueno, me gustaría que hiciera una pregunta el tío Jejo, ya que está aquí con nosotros. Me gustaría que hiciera también una a él. Muy bien. Bueno, buenas noches. Agustín, Conchita. Buenas noches. Y buenas noches a todos. En la carta de Judas, apóstol, expresa que de unos ángeles que perdieron su dignidad, se volvieron contra naturaleza, en fin, todo eso, y están en prisiones de oscuridad. Entonces mi pregunta es, ¿qué es para unos espíritus, dicho así, de esta manera? Porque claro, los ángeles son espíritus, ya sean caídos o ya sean sin caer, pero son espíritus. ¿Qué es una prisión para ellos? Quisiera que nos explicases un poco eso. Dios te bendiga, Jejo. La pregunta es muy buena del nivel del Jejo, como siempre. Cuando el libro de Judas, sabes que el libro de Judas tuvo un montón de problemas para entrar en la canonicidad de la Biblia. El libro de Judas no lo consideraban inspirado, también habla de Enoch, y no le tenían por un libro inspirado por Dios, pero al final se decretó y se acordó que ese libro tenía que estar inspirado entre los libros de la Biblia, y yo lo creo también. Cuando habla de que esos ángeles que se entregaron a pasiones vergonzosas, está hablando obviamente de que cuando Satanás los arrastró con la tercera parte, cuando el dragón arrastró con su bola la tercera parte de los ángeles, cuando habla de que los metió en prisiones de oscuridad, para mi juicio, como tú bien has dicho, son espíritus y como tales no pueden estar en un lugar físico. ¿Por qué? Porque un espíritu no está sujeto a las leyes de la física. Un espíritu no puede estar en una prisión. Por lo tanto, la palabra prisión no es una prisión literal. Hay un principio de las normas de la interpretación bíblica. Es que cuando algo tiene sentido, hay que dejarlo como está. Pero cuando algo no tiene sentido, hay que interpretarlo para que tenga sentido. En este caso, no tiene sentido meter a un espíritu en una prisión, porque no se puede. No se puede, no está sujeto. Entonces, tenemos que entender que este texto, que es oscuro, habría que alumbrarlo con otro texto menos oscuro. Vale. Cuando hablamos de prisión, hablamos de algo donde se confina. Igual que Satanás, durante el milenio, es encadenado por 1000 años y un ángel desciende con la cadena, está claro que no es una cadena de hierro, que esa cadena es su palabra. Muy bien. Entonces, yo entiendo que la expresión de oscuridad para ellos es, la oscuridad representa la ausencia de Dios y que la palabra le ha puesto sello y los ha retenido y están separados de Dios. Por eso, la palabra prisión para ellos es la palabra de Dios. Por eso hay personas que no están convertidas o son tibias y la palabra de Dios para ellos es una prisión. ¿Por qué? Porque en el culto y en el evangelio somos presos. No podemos hacer esto, no tenemos libertad. Sin embargo, los que hemos nacido de nuevo, no. Para nosotros somos libres para elegir, pero hemos decidido vivir para Cristo. Para mí, la prisión de oscuridad, al igual, ya te digo, un texto oscuro, lo alumbramos con un texto menos oscuro. Para mí, al igual que Satanás es encadenado y no es con una cadena, que es la palabra de Dios que lo sella y ellos se tienen que someter, la oscuridad refleja la ausencia de Dios, separados de Dios, pero lo que les frena y los que los encarcela es la palabra de Dios. Dios te bendiga. Una pregunta... Es mi opinión, ¿eh? Es mi opinión. Una pregunta de nivel, ¿eh? A ver, no esperaba menos. No esperaba menos. ¿Puedo beber agua? Sí. Vale. A ver... A ver, Israel, ¿quieres preguntar? ¿Te atreves?
Venga. Tú, Marina, como has hecho ya dos, vamos a ver si hay alguien más y si no, seguimos, ¿vale? Buenas noches, Marina. Dios te bendiga mucho. Mi pregunta es, ¿cómo era el cuerpo de Adán en el huerto? ¿Tenía nuestras limitaciones? ¿Qué es diferente? A ver, el cuerpo de Adán, anatómicamente, me refiero, era como el nuestro, no tenía ni 3 brazos, ni 5 brazos, ni nada. Era un hombre completo. Imagino que sería muy guapo, no, porque era imagen y semejanza de Dios, pero no antes de pecar, porque hay una diferencia entre el Adán caído y el Adán sin pecar. El Adán antes de pecar era un prototipo de Cristo. No pecaba, no tenía concupiscencia, cosa que sí nosotros tenemos. La concupiscencia es deseo de pecado practicado. Él no tenía concupiscencia, no tenía deseo de pecado. Aún así pecó. ¿Por qué? Porque sufrió una tentación externa. Porque sin concupiscencia se puede pecar. Porque hay 2 formas de ser tentado: interiormente por nuestra concupiscencia y exteriormente por el diablo. Por eso dice, ¿os ha sobrevenido alguna tentación que no sea humana? ¿Habéis leído Santiago? Pues esto es. ¿Cómo era Adán antes de pecar? Era un prototipo de Cristo, semejante a Cristo. Por eso a Cristo se le llama el postrer Adán. No tenía nuestras limitaciones, para nada. Estaba hecho para vivir eternamente. Entendía el lenguaje de los animales. Tenía conocimiento y sabiduría para poner en nombre a todos los animales. ¿Te imaginas tú cuántos animales hay en la tierra? Ponerle a cada uno un nombre. Hay que tener mucho conocimiento y mucha sabiduría. ¿Por qué te digo que él hablaba el idioma de los animales y que los entendían? Porque cuando la serpiente les habló, ellos no se asustaron. Porque estaban capacitados para hablar y dominar la naturaleza. Ellos, sobre todo Adán, era un prototipo de Cristo y por lo tanto muy semejante a Cristo en su vida terrenal. Solo que Adán se cayó, pero Cristo se levantó. Bueno, yo tengo una pregunta, creo que ha pasado ya un tiempo, te la puedo hacer. Hablando de la carta del apóstol Judas, la Biblia nos cuenta que el arcángel Miguel contendía contra Satanás por los huesos de Moisés. Mi pregunta es, ¿para qué quería Satanás los huesos de Moisés? Dios te bendiga. Cuando hablamos de la carta de Judas, que es pequeña pero muy profunda y muy importante, nos encontramos este pasaje que nunca se ha citado en la Biblia. ¿Lo habéis visto? Nadie lo dijo. Ni lo dijo Josué, que fue contemporáneo, pero nadie recibió semejante revelación, ni aun el apóstol Pablo la recibió. Era una revelación atípica, importante y sin precedentes. Ahora, cuando el apóstol Judas habla de esto, nos damos cuenta que es verdad, que sucedió de verdad, porque si no, no estaría en la Biblia. ¿Para qué quería el cuerpo? Dice la Biblia que Dios lo enterró en un lugar que no sabe nadie. Hay personas que creen que Dios resucitó a Moisés y que lo arrebató, pero eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que Dios lo enterró y nadie sabe dónde. ¿Por qué lo hizo? Porque solamente 2 minuticos contaron quién era Moisés. Moisés fue el caudillo de Israel, el rey. No había rey todavía, pero era como el rey. Dios le dijo, Moisés, a ti te pongo como Dios. Otro día le dijo, con los demás profetas hablaré por sueño, por visión, pero a ti te hablaré cara a cara. Es más, Moisés mismo le dijo, déjame ver tu gloria. Moisés era el mismo que bajaba con un velo en la cara porque su rostro se iluminaba. Para los hebreos, Moisés era como la manifestación de Dios. ¿Por qué Moisés también es tipo de Cristo? Porque él saca al pueblo de Egipto, lo lleva por el desierto, cruza el Mar Rojo, igual que Cristo nos sacó del mundo, nos lleva por este desierto, pasa al Mar Rojo, que es tipo de bautismo. Entonces, ¿por qué quería el cuerpo de Moisés? ¿Por qué disputaba el diablo? Porque el diablo quería hacer una tumba museo, una tumba ídolo
para que la gente adorara al profeta llamado Moisés, porque también era profeta. Era una forma de endiosar a Moisés y llevar al pueblo de Israel, que ya era propenso a la adoración, sino recordar cuando él se fue a la nube y bajó, habían hecho un becerro de oro. El diablo sabía que el pueblo de Israel era propenso porque había estado muchos años en Egipto. Y los que nacieron en Egipto no llegaron a la tierra prometida, se murieron todos por el camino. Solamente entraron los que nacieron en el desierto. Porque había gente allí que eran israelitas pero de mente eran egipcios. Porque había mucho egipcio disfrazado de israelita. Pero el diablo quería hacer de la tumba un lugar de culto. ¿Quién hace esto? ¿Quién lo hace? La Iglesia Católica. La Catedral de Santiago. La Basílica del Pilar. Lo hace la Iglesia Católica. El diablo sabía lo que hacía. Vale. Me he quedado muy bien con la respuesta. Hermano Sergio, venga, adelante. Primeramente, que Dios te bendiga. En el Antiguo Testamento, cuando la gente partía, iban al seno de Abraham, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿por qué se llamaba seno de Abraham en vez de seno de Dios? Buena pregunta. Te voy a dar mi opinión, porque la Biblia no especifica por qué se llama seno del Padre Abraham. Yo te voy a dar mi opinión. Como Dios, como he dicho antes, en Génesis 12, empieza a separar su pueblo de los demás pueblos, llamando a Abraham el primer patriarca, ahí comienza todo. Y como comienza todo, él, a esa creación de Abraham en adelante, son los hijos de Dios. Y el pueblo de Israel. Porque las demás naciones eran paganas e idólatras. Entonces, como él es el fundador, dijéramos, de esa fe, pues por eso el seno del Padre Abraham se llama así. Porque todos ellos, de Abraham vino Isaac, Jacob, y de Jacob las 12 tribus. Es decir, que para mi opinión se llama así porque él es el fundador del seno del Padre Abraham. Él es el que Dios llamó primero y fue, como dijéramos, el padre de la obra. Hay una pregunta del directo, ¿vale? Que es de un hermano que muchas veces está en los directos, lo he visto alguna vez, y su pregunta es, ¿el arrebatamiento y la segunda venida son lo mismo o son dos cosas diferentes? El arrebatamiento es una cosa, la segunda venida es otra cosa. Son eventos diferentes. Arrebatamiento se escribió como zarpazo, jarpazo, y la venida se escribió concretamente con respecto a la segunda venida como parusía. Entonces son dos cosas distintas. Vale. ¿Algún voluntario para alguna pregunta? Vale, el hermano Fifi. Nada, sencilla, pero que yo creo que nos vendrá bien. La ley moral, uno de los mandamientos es guardar el Sabbat. Mi pregunta es por qué nosotros no lo guardamos. No es sencilla la pregunta. No es sencilla. Ahora mismo estarán todos judaizantes de TikTok gozando. A ver qué digo. Mira, es verdad que en la ley moral de Éxodo 20, el decálogo, los 10 mandamientos, está el día del reposo. Eso es incuestionable. Y que la ley moral sigue vigente. Es decir, que no robarás, no matarás, no adulterarás, no levantarás falso testimonio. Es algo inmutable. ¿Vale? Sigue vigente. ¿Vale? También dice la Biblia en Romanos 3:33 que el cumplimiento de la ley es amor. Es decir, que si yo amo, que la ley se resume en 2 mandamientos. Amar a Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo a Dios, no peco contra Dios. No tengo dioses ajenos delante de Él. Pero si te amo a ti, tampoco te robo, ni te levanto falso testimonio. Es decir, que el amor es el complemento que hace que puedas cumplir la ley. No que tú puedas cumplir la ley con tu capacidad, sino que el amor envuelve la ley y hace que el cumplimiento de la ley sea amor. ¿Vale? Entonces, cuando no guardo el día del reposo, ¿se puede guardar el día del reposo y no tener amor?
Pues sí. ¿Qué diferencia hay en este mandamiento del día del reposo? Pues que si tú lees bien, te darás cuenta que Dios le dio el día del reposo no en el sentido creacionista. Dios creó el mundo en 6 días, el séptimo descansó, no porque Dios hubiese cansado, obviamente, sino para que determinar un tiempo donde debían dejar sus trabajos y dedicarlo a la adoración a Dios. Sin más. Porque si no se afanan en el trabajo y no dedican tiempo a Dios. Y Dios estableció esto, ¿vale? Cuando da estos mandamientos, en el libro de Éxodo capítulo 20, se lo da a los hijos de Israel que han salido de Egipto y no se lo da en un sentido creacionista. Se lo da en un sentido como recordatorio de que fueron esclavos en Egipto. Los que recibieron ese mensaje fueron los hijos de Israel que salieron de Egipto. Y era un recordatorio de que un día estuvieron esclavos en Egipto y celebraban la Pascua como conmemoración de la salida de la esclavitud. Por eso el apóstol Pablo jamás instó a la iglesia a guardar el sábado. ¿Por qué? ¿No cumplía la ley del apóstol Pablo cuando dice que él era hebreo de pura cepa y fariseo de la ley? No, porque él entendía que el reposo era, ese día de reposo, era un mandato que Dios había mandado al pueblo de Israel como recordatorio de la esclavitud. Ahora tú dirás, ¿y por qué está ahí? Me explico. Si ahora yo pongo 10, mira, te voy a hacer un ejemplo y me vas a entender. Si ahora yo pongo 10 mandamientos en Kenia y pongo Fifi, pongo un montón de mandamientos generales, pero uno de ellos dice, cuando veas un elefante, quédate quieto y ya estés muerto. ¿Ese mandamiento es de Dios y para siempre? Sí, pero aquí en Zaragoza no hay elefantes. Te lo han dado para ese momento y esa ubicación geográfica. Pues lo que pasó es que ese mandamiento se lo dio Dios a Israel como recordatorio de su esclavitud y su libertad. Y por eso en el Nuevo Testamento Pablo dice que nadie juzgue en fiestas, en comida, en días de reposos, porque a la iglesia jamás se le dio el día de reposo. Es más, después de la resurrección de Cristo, que resucitó según el domingo, Él instaura que el día que se va a dedicar al Señor no es el sábado, es el domingo. El primer día de la semana, que el primer día de la semana no es el lunes, es el domingo. Después de la resurrección se instaura como día el domingo. ¿Y qué hacemos el domingo? La cena del Señor. A la iglesia se le dio, a cambio del sábado, la cena del Señor, y a cambio de la circuncisión, el bautismo. Bueno, hermana Marina, ahora sí. La última, venga. Yo tenía una pregunta, pero hablando con el tío Jejo me ha hecho todavía más dudas. Entonces, la pregunta era... Muy bien, Jejo, muy bien. La pregunta era, que todo el mundo la sabe, que está en la Biblia, que Dios hizo la señal, ¿vale?, en la tierra cuando hizo el diluvio y puso el arco iris como señal de que no iba a destruir más la tierra. Pero el tío Jejo me ha hecho esa pregunta a mí y se la hago yo a usted. ¿Por qué el arco iris y por qué esos 7 colores? Es mentira. Al Jejo no. La verdad que tú ahora ves que el arcoíris es un fenómeno atmosférico que cuando hay gotas en suspensión con los rayos del sol actúan como prisma y la luz se divide en 7 colores. ¿El qué? Es decir, que el que se pueda dividir la luz ya lo dijo Job. ¿Vale? Pero esto no se crean que es de hace muchos años. Esto se descubrió hace poquito, que se podía dividir la luz. Pero Job, en el 1350 a.C., que se escribió el libro de Job, ya Job habló de que se podía dividir la luz. Vale. Ya te he dicho, el arcoíris es un fenómeno atmosférico, ¿no? Está claro. Cuando Dios
Cuando dejó de llover se produjo el fenómeno atmosférico y hubo 7 colores. Si hablamos de cada color, si utilizamos una simbología, ¿podríamos darle una simbología a cada color de los que están ahí? Sí. Yo personalmente no sé ni cuáles son los 7 colores. No lo sé. Siempre lo he visto, pero nunca me fijo. Y además, mi esposa lo sabe, que soy muy malo para colores. Que veo gris, donde es marrón y todas esas cosas. Y tenéis que entender que los hombres vemos mucho menos colores que las demás. Es verdad. Así que sí. Rosa palo, rosa chicle, rosa fucsia, rosa no sé qué. Rosa. Entonces, ¿por qué puso esa señal? Es un fenómeno atmosférico que Dios puso como señal de que después de cada diluvio siempre hay un arcoíris esperándote. Y dijo, mientras esté este arcoíris, estará esta promesa, porque el pacto de Dios con Noé es incondicional. Dios jamás destruirá el mundo entero con agua. Y dijo, mientras esté el arcoíris, estará mi promesa. Y el arcoíris siempre va a estar. Dios te bendiga. En verdad la pregunta era de él, ¿eh? ¿Tienes otra pregunta con nosotros? Cuando Jesús estaba en el desierto, que fue tentado por Satanás, si Satanás sabía que era hijo de Dios, ¿por qué lo tentó sabiendo que no iba a caer? Dios te bendiga. A ver, el decir que el diablo sabía que no iba a caer, pues no lo podemos saber. Porque si hay algo que no hace el diablo es perder el tiempo. Él no lo sabía. Sí sabía algo. Que como dice Filipenses capítulo 2, verso 5, que él estaba en la forma de Dios. El diablo lo conocía. Es más, Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces el diablo lo conocía. Y él sabía que en la forma de Dios no lo podía tocar. Pero cuando ha venido como hombre, él ha visto una oportunidad. Por eso le ha tentado cuando ha tenido hambre. Y lo que quería Satanás es que hiciera algo que ningún profeta hizo. Hacer un milagro en su propio beneficio. Nunca, busca la Biblia, no vas a encontrar un profeta que hiciese un milagro en su propio beneficio. Siempre fue en beneficio de los demás. Él quería que convirtiese las piedras en pan para comer él. Y era un milagro en su propio beneficio. Para hacerle dudar, aunque Cristo jamás tuvo dudas de lo que era. Pero realmente el diablo creía que tenía una oportunidad. ¿Por qué? Te lo digo. Porque Dios creó al hombre del polvo, creación de Dios, a imagen y semejanza de Dios, y lo tiró. Y dijo, a este también lo voy a tirar. Pero se llevó un gran chasco cuando al segundo Adán no lo pudo derribar. Por eso dijo esa frase, con esto termino. El diablo vino a mí y en mí no tenía nada. Amén. Vale. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Tú tienes una, Juan? Venga. A veces una respuesta genera otra pregunta. Mira, y justamente es de esto. No de esta, de la Marina, es otra más anterior. En la que has dicho pues que es la base del Evangelio, pues es el amor, ¿no? El amor en su totalidad. Cuando yo te voy a hablar de Moisés, o sea, cuando Dios manda las plagas a Egipto, si todos sabemos y no dudamos de que Dios es amor y para siempre es su misericordia. Pero yo me genero una pregunta. Si Dios es amor, ¿qué culpa tuvieron los niños que morían de Egipto, por ejemplo, cuando envía las plagas? No, porque no, como tal, no lo veo concreto eso de decir, es amor, pero mandas una enfermedad para que se mueran unos niños que en su parte no tienen culpa. No sé si se me ha entendido. Sí, más o menos, ¿no? Pues esa sería la pregunta. Es muy buena pregunta, ¿vale? Hay una cosa que se llama la observancia del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ocurrió en unos momentos y sucedieron unas cosas puntuales y excepcionales. Es muy complicado
entender cómo trabajaba Dios en el Antiguo Testamento y cómo trabajó Dios en el Nuevo. Hay una teoría que dice Juan que Dios era de una forma en el Antiguo y que en el Nuevo era de otra, pero eso es falso, porque sería negar la inmutabilidad de Dios. Dios no cambió, era el mismo. Es como el padre que tiene dos hijos, uno es muy responsable, muy formal, muy puntual y muy buena gente, y el otro es todo lo contrario. Ama a los dos y es el mismo, pero con uno tiene unas normas y con el otro tiene otras. A uno le puede dar más y a otro le puede dar menos. ¿Por qué? Porque el otro se echa a perder. Entonces, Dios, en el Antiguo Testamento, los hijos que tenía eran rebeldes, muy rebeldes, y él tenía que actuar así. ¿Por qué en este momento puntual que tú has citado, y hay muchos más, se mueren los niños? Se mueren los niños. Teniendo en cuenta que Dios es amor, que nadie lo duda. Tenemos que entender que en el Antiguo Testamento ocurrieron cosas y detalles que nos pueden generar un conflicto moral. Pero yo te puedo poner, porque esa pregunta realmente no tiene una respuesta contundente, pero yo te puedo plantear un dilema que a lo mejor te podía dejar pensarlo hasta mañana, y no sé si mañana me contestarías. ¿Tú sabes quién era Adolf Hitler? Bueno, mató 6 millones de judíos, llevó al mundo a la destrucción y mató 1,5 millones de gitanos. Imagínate que viajaras al pasado y te encontraras con el niño de 5 años Adolf Hitler. ¿Lo matarías? ¿Serías un asesino de niños? Si dices que sí, eres un asesino de niños, pero si dices que no, te diría, pues entonces estás condenando a 6 millones de personas a morir. No intentes responderlo, porque es muy difícil. La pregunta es, ¿lo matarías? Y tienes que decir sí o no. No lo digas, ¿eh? No lo digas. Ten cuidado. Pero te planteas esa duda, ¿no? Vale, te la planteas. ¿Sabes que Dios sabe el futuro? Muy bien. Muy bien. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? No cuestionarlo, sino decir, son cosas que pasaron en el Antiguo Testamento, eran tiempos de guerra, y en la guerra todos son malos, y allí no era Dios te bendiga, allí era espadazo limpio. Entonces eran tiempos de guerra, y en la guerra suceden cosas crueles, sin más. Pero que es verdad que Dios sigue siendo un Dios de amor, y que las cosas que pasaron, ya te he dicho, lo que has tratado es un tema muy profundo que te puede plantear un dilema moral grande en tu mente. Amén. Espero por lo menos haberte lo propuesto. Pastor, ¿quieres hacer tú una pregunta? ¿No me has hecho ninguna? La pregunta es esta. ¿La salvación se puede perder? A ver, como nosotros, dice, ¿tú qué eres? ¿Calvinista o arminiano? Yo siempre digo, yo, Borja. Y del barrio Vive, de la Biblia, sin más. Pero sí que es verdad que nos identificamos más con los arminianos reformados, ¿no? La salvación, según la Biblia, se puede perder. ¿Por qué? Porque dice, ocuparos de vuestra salvación con temor y temblor. Y luego dice, y no descuidéis una salvación tan grande. ¿Por qué se puede perder? Básicamente porque tenemos libre albedrío. Y cualquiera de nosotros puede decidir libremente irse al mundo. Porque aquí no hay una cadena. Lo que pasa es que no queremos irnos al mundo. Queremos estar en el Señor. Pero la salvación debemos ocuparnos de ella con temor y temblor. Y no descuidarla. O sea que para mí la salvación sí se puede perder en ese sentido estricto de la palabra. Vale, así la mano. Claro. Lo que pasa, ¿no? Una pregunta pues sale otra. Muy bien. A ver, si la salvación se puede perder, como bien has dicho ahora, ¿no? Y lo has explicado muy bien. Si el Espíritu Santo te lleva toda la verdad, ¿aquel que tiene verdaderamente al Espíritu puede perder la salvación? Buena pregunta. ¿La salvación se puede perder? He dicho sí.
Una vez usted ha recibido el Espíritu Santo, que es el sello de Dios, ¿se puede perder? No, porque hay una cosa que se llama seguridad en la salvación. El Espíritu Santo son las arras del Espíritu. Las arras eran esas monedas que daba el esposo a la esposa hasta casarse, como prenda de eres mía y pronto vendré por ti. ¿Dios se puede equivocar sellando a alguien? No. ¿Se puede recibir más de una vez el Espíritu Santo? No. Una vez. Una fe, un Señor y un bautismo. Solo se puede recibir el Espíritu Santo una vez. Entonces, si solo se puede recibir el Espíritu Santo una vez y Dios no se equivoca y es el sello de Dios en nosotros, se genera en nosotros la seguridad de la salvación. ¿Se puede perder a alguien con el Espíritu Santo? No. ¿Cómo se va a perder a alguien con el Espíritu Santo? Entonces, la fe, por eso hemos dicho que nos identificamos más con Arminio o los arminianos, pero reformados. La salvación, si te dicen, ¿se puede perder? Sí. Una vez que has sido sellado por el Espíritu Santo, que has nacido de nuevo, Dios no se equivoca. Te ha sellado, pero recordad, te ha sellado en base a su presciencia, a lo que sabe del futuro, en su conocimiento anticipado. No te ha sellado en su soberanía, que lo es, que es soberano. Es decir, que Dios ha visto tu final, ha visto que has llegado hasta el final bien, y en base a lo que sabe, te sella. Por eso no te vas a perder. Amén. Amén. Esto se llama soteriología y es un poco complicado. Esos son otro nivel. Son de otro nivel, pero son muy bonitas. Yo solo digo a Agustín que hasta ahora está respondiendo muy bien. Todo lo que sabe la cruz de Dios. Amén. Luego, Oscar, tengo otra, yo me dejan. Vale, a ver. ¿Cómo está con la salvación? Sí, a ver, pero esa pregunta, a ver. A ver, aquí hay una pregunta que han lanzado acerca de la salvación que dice: mi pregunta es, si ¿es verdad que hay un mínimo de hermanos que se salvarán? ¿Que hay un mínimo de un grupo? Sí. En la Biblia nunca lo he encontrado. Por eso aquí y yo está creo pensando. que a lo mejor esa persona ha leído los sellados. Un folleto de los testigos de Jehová que habla de los 144.000. Vale. Esos son 12.000 cada tribu que estarán en la capitulación. No tiene que ver nada con la salvación. Sí. El número de salvos solo Dios lo sabe. Espero estar entre ellos. Un segundico. Entonces, pero hacen todo bien, sí. Tienen muy buenas obras y tal. ¿Esos irán al reino de los cielos? Buena pregunta. Una pregunta de las que te gustan. ¿También de soteriología? No. A ver. Bueno, más o menos, sí. A ver. Nos está diciendo la hermana Coraima que nuestros hermanos católicos, pues que hay algunos hermanos que quizás no conocen el Evangelio tal como lo conocen nosotros, pero la hermana Coraima nos plantea que tienen muy buenas obras. Muy bien. ¿Ellos también se pueden salvar? Esta pregunta tiene tres respuestas. Una, nadie se salva por las obras. Muy bien. La mejor obra del hombre es como trapo de inmundicia delante de Dios. Es más fácil cruzar el Atlántico nadando que llegar al cielo por obras. Nadie se salva por obras. Para que nadie se glorie. La salvación es por gracia, que es un don. Vale. Primer punto. ¿Habrá hermanos católicos que hagan muy buenas obras que se salven? Sí, pero no por las obras. Por gracia. Porque la salvación nadie tiene el monopolio. No tenemos nosotros el monopolio de la salvación. Habrá curicas que se salven. Hay radicales que dicen que no. Yo os digo que algunos sí. Ese cura que se va 50 años de misionero a Guinea, a Kenia, a Senegal, a predicar y dedica su vida para el Señor conforme su fe y lo que él considera que es cierto, dime tú. A mi juicio, sí. Que hay gente que dice que no, es lo que ha conocido y lo que considera verdad. Está sirviendo a Cristo, reconoce a Cristo como su dueño y su Salvador, lo ha aceptado en su corazón y está ejerciendo algo que nosotros no hacemos. Pero no se salvará por esa obra, se salvará por la gracia.
Que Dios te bendiga. A ver, sí. No, esta, Lolita, la vas a hacer tú. No. Habla tú, Lolita, Venga. Si es en castellano, adelante. Sí. No, esta, Lolita, la vas a hacer tú. No. Habla tú, Lolita, Venga. Si es en castellano, adelante. A no ser que haya salido en chino. Si es en calor también. En calor también. A ver, si el diluvio de Noé tardó 40 años. No, porque no dice nada. ¿Qué comía? Vamos a ver. Me plantea la Lolita, dice, ¿no se van a comer los animales? A ver. Es que es un año y medio. ¿Cómo comieron ahí? Entender una cosa, ¿vale? Entender una cosa. Cuando Dios planeó todo, Dios le dio todas las instrucciones. Pero hay una parte que es la de Noé, que él normal llenó su despensa con comida. ¿Que no se comieron los animales? Los animales crían, ¿eh? Las gallinas ponen huevos. Parece una tontería, pero es verdad. Entonces, teniendo animales y teniendo víveres, ellos estaban ahí. De hecho, si hubieran durado más, pues a lo mejor se hubieran empezado a comer a los animales, lógicamente. ¿No se comieron unos a otros por hambre en un avión? Pues imagínate ahí, seis animales. Vale, me han hecho una pregunta interesante en el directo, ¿vale? Y nos preguntaban, no sé si era hermano o hermana. Hermano, ¿cómo puede una persona saber que ha recibido el Espíritu Santo? Buena pregunta. ¿Cómo puedo saber si he recibido el Espíritu Santo? Gálatas capítulo 5 y texto 22. Por los frutos. La persona que tiene el Espíritu Santo tiene los frutos del Espíritu Santo. Pero no uno, los tiene todos. Porque en realidad todos los frutos son consecuencias del primero. ¿Cuál es? Amor. Los demás frutos son consecuencias del primero. ¿Cómo puedo saber si tengo el Espíritu Santo? Por los frutos. Si tienes más frutos de la carne que del Espíritu, no lo tienes. Pero si en una persona se manifiestan los frutos del Espíritu, entonces tiene el Espíritu Santo. Por sus frutos los conoceréis. Vale, pues tengo aquí el hermano José, que me ha dicho que tiene una pregunta. Este es clavería. Sí. Buenas noches, tío Agustín. A ver, igual no tiene respuesta como sí, porque la pregunta es un poco concreta y igual no se llega a saber del todo, pero a mí nunca se me ha quedado muy claro quién son los 144.000 seguidores. Vale. Sí, créeme que leyendo la Biblia tampoco es tan difícil. Los 144.000 sellados son 12.000 personas de cada tribu, de las 12 tribus, y salen 144.000 clavadas, personas fieles a Dios, algunos de ellos sin mujer, hombres estrictos en la palabra, que son hombres distinguidos que harán su papel en la gran tribulación. ¿Sabes que siempre Dios tuvo un remanente? Siempre. Una vez dijo Elías, Señor, me he quedado solo, quiero morirme. Y dijo, calla, hombre, que hay 7.000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Siempre Dios tuvo un remanente. Y en ese tiempo no será diferente. Dios tendrá un remanente que son 12.000 de cada tribu, que suman 144.000, que estarán presentes en la gran tribulación y serán hombres de fe, hombres excepcionales, que serán hombres grandes, que estarán en la gran tribulación y lucharán y perseverarán hasta el fin. Además lo ponen en el libro de Apocalipsis, te lo va a poner, pero los 144.000 sellados son esos hombres que por supuesto serán salvos, pero no solo ellos exclusivamente, sino que esos hombres, si tú lees los requisitos que tienen, son hombres grandes, de fe, con unos requisitos y con unas cualidades excepcionales. Que Dios te bendiga. Pastor, seguimos, ¿qué hacemos? En el directo hay dos más.
Llevamos aquí 1 hora y cuarto, más Si o menos. tenéis alguna más, bien, que no, Sí. A ver, en el directo están haciendo muchas preguntas. ¿Se ha ido? Ahora. A ver, un segundo, ¿eh? Vale. Aquí dice... Pues aguantamos 5 minutos. Esta es muy buena y dice... En Apocalipsis 8.1 nos pregunta, ¿a qué se debe esa media hora de silencio? Bueno... Hay un vídeo por ahí que dice que es que suben primero los hombres. A ver, el libro de Apocalipsis, que significa revelación, es un libro simbólico. Nosotros creemos que es un libro futurista, ¿vale? Mayormente los evangélicos creemos que es un libro futurista que tiene que suceder, ¿vale? La Iglesia Católica, por ejemplo, es preterista, quiere decir que piensa que el libro de Apocalipsis es un libro histórico, ¿vale? Entonces, la media hora de silencio, ¿vale?, nos enseña que en la Biblia, en el Apocalipsis de Juan, está lleno de símbolos. Es un libro de simbología y tiene muchas figuras místicas, ¿vale? Para interpretar el libro de Apocalipsis tenemos que aplicar siempre la lógica, el sentido común, mientras se pueda. Pero hay algo que nos enseña la Biblia y es a usar el contexto general. ¿Cuándo usamos el contexto general? Cuando entendemos que una bestia es un reino, por ejemplo. Que un cuerno pequeño es el anticristo, porque lo dice el libro de Daniel. Hay figuras que ya fueron interpretadas en otro texto de la Biblia y podemos aplicarlo. Por ejemplo, que una vaca simboliza un año. Porque José lo reveló. Cuando hablamos de la media hora de silencio, todos los comentaristas, todos los teólogos, todos los estudiosos te van a decir una cosa y entre ellos no se ponen de acuerdo. Cuando hablamos de media hora de silencio, entendemos que cuando Cristo habló con la samaritana dijo, la hora es y la hora viene. Cuando los verdaderos adoradores alaben al Padre en espíritu y en verdad. Cristo ahí dice que habla de una hora en concreto. La hora es y la hora viene. Nos está hablando de que llega un momento que se va a adorar a Dios. Vale. Cuando habla de media hora, ocurre algo, que la gran tribulación está dividida en 2 fases. Media semana, 3 años y medio y 3 años y medio. ¿Qué nos está hablando? Esta es mi interpretación que yo estoy dando. Nos está hablando que habrá un momento donde se adorará, pero será en una de las mitades de la gran tribulación. Yo he tomado el contexto general de Juan 4 para alumbrarte en este texto, pero hay otros teólogos que dicen que cuando ocurre algo muy grave se guarda un minuto de silencio. ¿A que sí? En un partido de fútbol, ¿vale? Esta es una interpretación, Jejo, más racional, más con sentido común. ¿Qué tendría que pasar de gordo para que el mundo guardara media hora de silencio? Algo de gordo. Si se guarda por una tragedia un minuto de silencio, ¿qué tragedia tendrá que haber para que se guarde media hora de silencio? Pues dentro de la gran tribulación ocurrirán un montón de tragedias, que esto no es nada, porque dice la Biblia que habrá tribulación como no la ha habido jamás. O sea, esto no es nada, esto es un parque de Disney, comparado con lo que tiene que venir, 21 juicios sobre el planeta Tierra. Hay gente que lo interpreta como que habrá algo gordo, grande, trágico, que conmocionará al mundo tanto que guardarán 30 minutos de silencio. Pero estoy seguro que si alguien sabe más que yo, te puede dar otra interpretación a la que yo te he dado, la primera, que es la que yo creo. Yo creo que es una interpretación muy buena. Pues si hay algún hermanico más que quiera decir alguna pregunta, o hermana, yo creo que el hermano Agustín le hemos escribido como un limón.
De verdad que ha sido una bendición, ¿eh? La respuesta que han traído contundentes. Y yo creo que una bueno, pues esto lo haremos más veces. Bueno, de verdad que es una bendición. De verdad que tener hombres de Dios así hay que valorarlo. Bueno, Augusto y José también que estáis sentaditos con su fiera también, ¿verdad? Vamos a acabar hasta aquí, ¿vale? Nos hemos disfrutado, hemos continuado de Dios. Así que vamos a dar gracias a Dios de este ratito con el Señor que hemos pasado, ¿verdad? Así que vamos a cerrar los ojicos. Voy a pedir a mi suegro, siervo del Señor, si está amable, que dé gracias de esta reunión, de este punto en el nombre del Señor. Gracias. Claro que sí, mi Dios, te damos gracias por esta reunión, la cual hemos aprendido, la cual, Señor, se nos han aclarado muchas dudas. Gracias te doy, Dios mío, Señor, bendice cada uno de mis hermanos, bendice mi consiervo Agustín, Señor, bendice, Señor, mis consiervos aquí presentes y mis hermanos en la fe, Señor, que están todos aquí, bendícelos, presento los sueños de cada uno. Te ruego, Dios mío, los guardes a todos durante los sueños. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues hasta otra. Muchas bendiciones para todos en el nombre del Señor.